encontramos el subtítulo El género en el marco de la psicología social. En este texto nos podemos dar cuenta de que la psicología social no es ajena a este movimiento, sino que participa activamente reproduciendo y construyendo nociones en su práctica. Acá podemos identificar dos vertientes, ¿sí? Una son los estudios de corte psicosocial, que se denominan descriptivos. La otra vertiente son los estudios clasificados, como los estudios de género. Bueno, por ejemplo, en los estudios psicosociales denominados descriptivos son los que están centrados en las relaciones donde el sexo ocupa una posición fundamental. Por ejemplo, la pareja, la familia o la reproducción. En cambio, los estudios clasificados, como los estudios de género, entienden al sexo como un sistema socialmente prescripto. Los estudios clasificados como estudios de género postulan que la diferencia biológica no representa el origen de las diferencias, ni de las funciones cognitivas específicas de cada sexo. Sostiene que las regulaciones sociales son las que establecen esta diferencia. Nos vamos al segundo texto, que es Alteridad y género, la construcción de lo femenino en tanto que otro. Acá, en el siglo XX, Margaret, en su obra Sexo y temperamento en las sociedades primitivas, analizó y comprobó que muchísimas diferencias entre los sexos son generadas a través de conocimientos culturales que prescriben la conducta a través del sexo biológico. Después, en el año 1949, Simone de Beauvoir presenta su obra El segundo sexo. En esta obra, la reproducción es identificada como el fenómeno de anclaje de las mujeres en su historia. Acá hay algo que me parece sumamente importante para destacar, que es que para Simone la inequidad no es un hecho abrupto, no es algo que irrumpe en la historia, sino que es el producto de un lento obrar colectivo, ¿sí? Y que instituyó equilibrios en base de desigualdades. Después, en la emergencia del género, en el discurso de la diferencia, nos comenta que en los años 70 surgió la euforia del género, ¿no? Y que este es un movimiento que perduró incluso hasta la actualidad. Moscovici, en su investigación llamada El psicoanálisis, su imagen. Retomando estas nociones, consideramos la propuesta de Deutsch en el año 1949, en la que se analiza la noción de los grupos en ámbitos. En el sentido psicológico, es un grupo que existe en la medida en que los individuos que los componen están en una relación de interdependencia facilitadora en la búsqueda de sus objetivos. Y el sentido psicológico es un grupo que existe en la medida en que los individuos que los componen se perciben como enlazados por una interdependencia facilitadora en la búsqueda de sus objetivos. La identidad. Acá sí se considera que los postulados primarios del sistema de género plantea que la diferencia masculino-femenino es uno de los efectos de la cultura. Resulta paradójico explicar este sistema a partir de los planteamientos de feminidades o masculinidades externas al orden de la cultura. Esto implica considerar el proceso como de independencia del contenido, y según lo postulado de Moscovici, estamos frente a una incompatibilidad conceptual con la teoría de las representaciones sociales. Cuando hablamos del enfoque tradicional del transexualismo, la conceptualización de la identidad de género descrita en el inicio de este trabajo obedecía en el contexto de los trabajadores de Stoller en 1968 a la necesidad de argumentar en términos clínicos un verdadero transexualismo que justificara o negara la intervención quirúrgica en pacientes cuya conducta o expectativas eran inadecuadas en su sexo. La alusión de la centralidad de género. Como se puede observar, si se constituye la noción de género por el sexo biológico, se llega al mismo punto.
que hacen malabares ideológicos que permiten que todos los caminos lleguen a Roma, para utilizar un coloquial sentido común. Por lo tanto, es necesario actualizar esta noción y redefinirla para afrontar la exigencia teórico y metodológicos de los estudios de género. La adecuación e inadecuación. Dice que al nacer macho con órganos sexuales masculinos y ser hombre es de tal forma natural que no se pone en causa. En el mismo sentido, los ovarios constituyen a la mujer e incluyen los exclusivos ámbitos de estudio del género, a pesar del discurso reiterativo de los estudios de género en los cuales se defiende la diferencia sexual como construcción cultural. Se nace hombre o mujer en el común del discurso y tampoco la investigación de género se discocia absolutamente en esta imposición ideológica, aún vaciando la calidad del contenido en una de las frases más célebres de las citadas en el marco de estudio de género. No se nace mujer, se llega a serlo. La identidad personal en tanto que representación social, esta es de la forma particular la identidad de género, se configura con la estructura específica en la función del grado de la identificación del sujeto, o sea, en el sentido amplio o colectivo, con las normas reguladoras del metasistema social, la situación como referencia por el análisis de la identidad, puesto que la función reguladora del sistema de género es orientar a la conducta en función del sexo. Son las exigencias de la situación la que determina la representación que se activará en el momento dado. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre lo que es género, sexo, identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Bueno, estos conceptos a simple vista parecen sinónimos. Si no nos informamos bien pensamos que es lo mismo, pero no es así. Estos conceptos son muy diferentes. A continuación voy a pasar a desarrollar cada uno. Tenemos el sexo biológico. ¿Qué es el sexo biológico? Se refiere a los cromosomas, los genitales y glándulas de hormonas sexuales del macho y la hembra. Es lo que nos identifica al nacer. Tenemos el macho, hembra y también tenemos la intersexualidad, que es cuando se combinan ambos sexos, ambos cromosomas y genitales, macho o hembra. Luego tenemos el género. El género es una construcción sociocultural que nos hace tener roles y comportamientos según nuestro sexo asignado al nacer. Esto varía, depende de las culturas y la sociedad donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, en Argentina todavía existen algunas personas que tienen su ECRO muy estructurado. Con ECRO me refiero a sus esquemas referenciales con la construcción interna que se han formado desde sus infancias hasta la adultez, obviamente. Que por ejemplo que la mujer tiene que estar en la casa y el hombre tiene que salir a trabajar. Bueno, continuamos. La orientación sexual es la capacidad independiente, esto es independientemente del sexo biológico y la identidad de género de cada persona, obviamente, de sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente hacia otro sujeto, sea del mismo sexo o no. Bueno, entre estos encontramos la heterosexualidad, que es la más común, que es cuando nos atrae el sexo opuesto, la homosexualidad, que nos atrae el mismo sexo, y también tenemos la bisexualidad, que significa que nos atraen ambos sexos, y muchísimos más, podemos encontrar muchísimos. Entre ellos la asexualidad, no te sentís atraído hacia no sentís atracción sexual, la pansexualidad, entre otros. Después tenemos la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, acá nos posicionamos de cómo nos sentimos nosotros, cómo nos sentimos identificados nosotros mismos.
la cual podía corresponder o no al sexo asignado al nacer también. Cabe destacar que este pensamiento se puede ir transformando al correr de los años. Hoy me puedo sentir mujer, mañana me puedo sentir hombre y así sucesivamente. Esto va a depender todo obviamente de las matrices de aprendizaje, las construcciones sociales y demás. Bueno, para referirnos a las variedades de identidad de género se utiliza el término de transgenerismo. ¿Qué es el transgenerismo? Hace referencia a las personas que se sienten, que no sienten su sexo biológico con su identidad de género. Por ejemplo, los transexuales. Transexual hace referencia a que no se identifica con su género y por ello con su sexo asignado al nacer. Y por ejemplo, yo nazco mujer, no me siento identificada conmigo misma y quiero hacer una transformación y hago una transformación de identidad de género, pero incluyo una cirugía para transformar esa realidad, ¿no? Y los travestis, al contrario de esto, hacen una transformación, pero sería más estética y no quirúrgica, a través de la vestimenta, la conducta y demás. Bueno, y sin embargo la variedad de género es una realidad y que puede implicar que una persona se sienta identificada con ambos géneros o con un género alejado de los géneros binarios. Estas personas se conocen como intergéneros. El transgenerismo y el intergénero hacen referencia a la identidad de género del individuo y no a la orientación sexual, hay que destacar esto. Bueno, luego tenemos la expresión de género. La expresión de género es como nosotros nos expresamos a través de la vestimenta, la conducta, las relaciones que tenemos. Eso es como nosotros nos expresamos nuestro género. Luego tenemos, esto nos hace ser lo que nosotros somos, cómo nos construimos, las formas de pensar, sentir y hacer en el mundo. Estos conceptos nos hacen ser quienes nosotros somos en este mundo. Bueno, después tenemos las infancias trans y el psicoanálisis. El psicoanálisis ha sido uno de los, a través de la historia, ha apoyado y compartido las infancias trans y el movimiento LGTB y feministas. Freud fue el primero en hacer la distinción entre el sexo anatómico y psíquico-mente. Y fue un inspirador fundamental más adelante para nuevos estudios, ¿no? Se hicieron libros de sexo y género a partir de Robert en 1968 y muchos estudios más que llevaron a poder comprender las infancias trans, poder comprenderlas desde el acompañamiento, desde la escucha activa con los padres e hijos, para poder comprender cómo es ese proceso, porque son procesos conscientes e inconscientes del niño o niña o adolescente que está atravesando ese momento, y es por eso que es crucial que el psicoanálisis, de su mirada analítica, crítica y constructiva, pueda llevar a cabo estos temas que es de suma importancia tratarlos desde los primeros ámbitos, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito en las instituciones y demás. Es de suma importancia poder tratarlo desde un momento crítico como lo es la infancia.